Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a una situación que se está dando aquí en Puerto Rico como resultado del daño provocado por la falsa profeta Elsa Magdalena Hayden. Esta mujer peruana que radica en Estados Unidos, en la ciudad de Colorado, estuvo aquí en Puerto Rico el pasado año 2021 haciendo una serie de vaticinios y profecías frente al Capitolio de Puerto Rico en el Viejo San Juan, anunciando que vendría de manera inminente la caída de un asteroide en el cañón de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, que según ella iba a provocar un terremoto de magnitud 12.5 que devastaría el Caribe y Puerto Rico, y que esto acontecería a finales del año 2021, antes que culminara el año. Profecía que obviamente no se cumplió. Durante el transcurso de su estadía aquí en Puerto Rico, en esos meses que estuvo aquí, estuvo aproximadamente unos 60 días, al parecer tuvo problemas para volver a Estados Unidos, y porque para aquel tiempo estaba este revolú de la pandemia y esto, habían unas restricciones y unas cosas ahí. Entonces ya se quedó aquí en Puerto Rico, estuvo casi 2 meses anunciando este desastre, y logró reunir a un grupo de personas, entre ellas casi todas mujeres, y las logró convencer de subir a un monte que se encuentra en el área de Adjuntas Puerto Rico. Las convenció diciéndole que tenían que ir a ese monte, porque en ese monte Dios le había revelado que ahí sobrevivirían la caída del asteroide y el cataclismo que iba a suceder, ya que era de manera inminente. Según ella, eso iba a caer de manera inminente, y que tenía que dejar a estas personas allí en ese monte, irse a Estados Unidos y dejar a una persona encargada. Esta señora Elsa Magdalena incluso ungió a un senador de acá de Puerto Rico, de la región de Guayama, llamado Albert Torres Berríos. Lo ungió como rey de Puerto Rico, que según ella, pues él iba a ser el rey de Puerto Rico luego de la devastación del asteroide. Y también nombró a una muchacha como la testigo, quien iba a ser la que iba a liderar al pueblo de Puerto Rico de manera espiritual junto con el rey, después de la caída de este asteroide, supuestamente. Entonces convenció a estas personas a subir a ese monte. Estuvieron allí unos días, y había una persona que tenía sus problemas mentales, que había sido convencida por Elsa de que ella era una profeta, y pues le lavó el cerebro y hizo que esta señora también fuera allá. Habían varias personas con problemas mentales que fueron manipuladas por Elsa Magdalena Hayden, quien también aparentemente tiene algún tipo de problema mental debido a su comportamiento extraño, y que ella dice que ella es profeta y que Dios le habla, y que ella destruye objetos voladores no identificados cuando ella dice boom, 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 y que cuando ella dice danza, danza, que los demonios se estremecen, unas locuras que ella enseña. Pues lo que hizo fue empeorarle la situación mental a estas otras personas que la seguían de manera fanática, de manera obsesiva. Al final esta secta pues fue disuelta, porque vino la policía, tuvo que intervenir, ya que habían unos bebés que estaban allí, unos niños pequeños en ese campamento, en ese monte, en unas casetas, cogiendo frío en la intemperie. Elsa se fue de Puerto Rico, se fue para Estados Unidos con una de las muchachas, creo que se llamaba Leonor, que no se sabe qué pasó eventualmente con esa otra muchacha, ya que Elsa ahora recientemente se ve sola haciendo sus videos. Y acá pues se disolvió esa secta. Tuvo que intervenir la policía, el departamento de la familia, el departamento de recursos naturales, en fin, los medios de comunicación. Esto salió en la prensa, esto salió en todos lados. Elsa huyó de Puerto Rico prácticamente y abandonó a su secta que tenía acá en Puerto Rico, y
y se quedó por allá. Eso fue para las navidades del 2021, ya estamos en marzo, han pasado ya como unos 3 meses de eso. Y entonces pues hoy nos enteramos de que una de las mujeres que estaba siguiéndola pues fue ingresada en una institución psiquiátrica debido a que tiene una crisis, debido pues, a la situación en que se encuentra, debido a su condición y también por la agudización de su condición por culpa de este tipo de personas como Elsa Magdalena Hayden, que supuestamente pues le lavó el cerebro a esta persona haciéndole creer que era una profeta y que venía un juicio y que venía un asteroide y nada de eso se cumplió. Y es muy triste que esto esté sucediendo, que hayan personas en hospitales psiquiátricos con crisis mentales y emocionales por culpa de gente que se cree profeta, que cree que Dios les habla y pasan cosas como esta. Por eso es que nosotros estamos constantemente atacando este tipo de comportamiento peligroso que vemos en muchos líderes religiosos que están actuando como líderes de sectas, que están constantemente diciendo que Dios les habla directamente, que están constantemente presentándose a sí mismos como ungidos de Dios, como mediadores, como especiales, como gente que tiene poderes sobrenaturales. Y cómo estas personas por medio de esa manipulación engañan a cientos y miles de personas a través de las redes sociales, en un montón de lugares, templos, iglesias. Están estos líderes haciendo y deshaciendo y obteniendo un beneficio económico tras ello, porque esta gente está lucrándose económicamente con su engaño y con su mentira. Y falsas profecías y falsos conceptos y todas estas cosas. Y esto está afectando emocionalmente a mucha gente. Las personas que padecen de enfermedades mentales son víctimas de estos falsos profetas y de estos falsos maestros, que todo el tiempo están hablando de profecías, de revelaciones, le profetizan a personas con problemas mentales. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, hay enfermedades mentales donde la persona escucha voces, alucina, delira. Y vienen estos tipos diciendo que Dios les está hablando y les profetizan a estas personas que ya tienen una condición mental. Y en vez de ayudarlos a mejorar su condición, lo que hacen es empeorársela. Entonces la persona que ya tiene una condición de alucinar, de escuchar voces, pues lo va a hacer aún más, va a tener más frecuente su condición, se va a manifestar estas alucinaciones por culpa de las falsas profecías que vemos en estos falsos maestros y falsos profetas. Y eso es algo muy preocupante, porque luego estas personas pueden hacer locuras. Se pueden caer en el desenfreno, pueden caer en histeria, y terminan como terminó esta otra señora en una institución psiquiátrica. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos falsos profetas que se la pasan diciendo que Dios les habla, que Dios les muestra. Hay que tener cuidado. Y yo no estoy diciendo que Dios no muestre, que Dios no revele, que Dios no hable. Yo soy continuista, yo creo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, pero creo en un continuismo con discernimiento. ¿Sabe? Yo creo en el discernimiento de espíritus. Soy un continuista con discernimiento, no como lo vemos en muchos de estos círculos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, que tienen un hipercontinuismo sin ningún tipo de discernimiento y a todo lo que escuchan lo toman como que es de Dios. Y pasan las cosas como las que estamos viendo hoy en día. Toda enseñanza, toda profecía debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Toda profecía, toda enseñanza debe ser juzgada por las Escrituras. Eso es lo que nos enseña el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, que nos dice:
Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas por el mundo. O sea, que ya la misma Biblia nos llama a tener cuidado con este tipo de comportamiento de personas que dicen hablar de parte del Espíritu, y nos exhorta a tener cuidado, a no creer a la primera, a tener discernimiento, porque hay muchos falsos profetas que salen por el mundo y lo que hacen es engañar a la gente, alejar a las personas de Cristo y dejarlos abandonados. Y eso fue lo que sucedió con esta señora que fue víctima de la falsa profeta Elsa Magdalena Heide. Y así como ella, deben haber muchas otras personas que han sido víctimas de falsos profetas, de falsos maestros, de personas que profetizaron cosas, de personas que supuestamente les fue revelada una visión, un sueño, qué sé yo qué, y no se cumplió nada. Hay que tener mucho cuidado, amigos, con ese hipercontinuismo sin discernimiento. Tengamos discernimiento y tengamos cuidado con lo que oímos, escuchamos y vemos. Vayamos a las escrituras y veamos si lo que enseñaban los evangelios, lo que enseñaba Cristo, los apóstoles, es o no es lo que estamos viendo hoy en día. Porque vemos una doctrina muy alejada de lo que enseñaba Jesús y de lo que enseñaban los apóstoles. Lamentablemente estamos en tiempos peligrosos donde hay mucho engaño, donde hay mucha apostasía y hay muchos anticristos. Hay muchos hablando en el nombre de Cristo y a muchos están engañando. Oremos para que Dios capacite a las personas y que Dios abra los entendimientos, abre los corazones y que nos ayude a poder ayudar a los demás con la verdad de la palabra de Dios. Sin más, me despido. Muy buenas noches, Dios les bendiga y los espero domingo a las 6:45 de la noche, donde vamos a estar hablando sobre el espiritismo y el pentecostalismo. Dos religiones que se parecen mucho y aparentemente tienen la misma fuente de origen. Dios les bendiga y nos vemos mañana.